Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me da muchísima alegría tenerlos aquí, listos para desentrañar juntos un tema que estoy seguro les va a fascinar. Hoy nos sumergimos en el apasionante mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que resuenan con fuerza en el universo de las telenovelas y que han cautivado a millones con su química en pantalla y, claro, con los misterios que rodean su romance. El título de nuestro vídeo de hoy es Kerem Hande, secretos del romance que no sabías, todo revelado. Y créanme, vamos a ir más allá de lo que se ha dicho públicamente. Vamos a explorar las pistas, las señales y esos pequeños detalles que nos dan una idea más clara de lo que realmente sucede tras bambalinas. Así que si eres fan de esta pareja, o simplemente te encanta el drama y las historias de amor, quédate porque esto te va a encantar. Y antes de que nos adentremos en todo, si aún no lo has hecho, te invito encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal. Solo tienes que hacer clic en ese botón rojo de abajo y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Así nos ayudas a seguir creando contenido de calidad para todos ustedes. La historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es, sin duda, una de las más comentadas y seguidas en el mundo del entretenimiento turco y a nivel internacional. Desde que compartieron pantalla en Sen Kalkam, la chispa entre ellos fue palpable, y los rumores de un romance no tardaron en surgir. Lo que comenzó como especulación, poco a poco fue tomando forma, y aunque ambos han sido bastante reservados al respecto en ciertos momentos, las evidencias y las declaraciones a lo largo del tiempo nos han permitido armar un rompecabezas bastante interesante. Hoy vamos a desgranar esos secretos del romance a los que el título hace referencia. No se trata de inventar chismes, sino de analizar las declaraciones, las interacciones públicas, las imágenes y los momentos que han marcado su historia. Vamos a recordar cómo empezó todo, cómo evolucionó y cuáles son esos aspectos que quizás no te habías dado cuenta de que eran tan significativos. Prepárense porque vamos a desenterrar los detalles más jugosos. Empecemos por el principio. Sen Kalkam no fue solo un éxito televisivo, sino que se convirtió en el caldo de cultivo perfecto para la química entre Kerem y Hande. Durante las grabaciones, ambos compartían constantemente momentos en redes sociales, fotos juntos en el set, bromas, y una complicidad que traspasaba la pantalla. Esto, por supuesto, avivó las llamas de los rumores. Inicialmente ambos negaron tener una relación amorosa, calificando su vínculo como una amistad sólida y un gran respeto profesional. Y es cierto, la profesionalidad es fundamental en cualquier set de grabación. Pero a veces la línea entre una amistad profunda y algo más se vuelve muy fina, especialmente cuando hay tanta admiración mutua. Los fans, con su agudeza, empezaron a notar detalles. Por ejemplo, en entrevistas conjuntas, la forma en que se miraban, las sonrisas cómplices, los gestos de apoyo. No era la típica interacción de compañeros de trabajo. Había algo más, una conexión que muchos percibían como genuina y especial. Aquellos que observamos detenidamente notamos esa energía particular, esa electricidad que solo surge cuando dos personas conectan a un nivel más profundo. La manera en que se buscaban con la mirada, incluso cuando no estaban hablando, o cómo se defendían sutilmente el uno al otro ante preguntas incómodas, eran señales inequívocas de una relación que trascendía lo profesional. Era como presenciar el nacimiento de algo hermoso, etapa por etapa, sin que ellos mismos se dieran cuenta de que estaban construyendo la narrativa de su propio romance ante los ojos del mundo. Recuerdo muy bien las primeras apariciones públicas de ambos juntos fuera de los eventos de la serie. A menudo asistían a los mismos eventos o coincidían en lugares públicos, y siempre intentaban mantener un perfil bajo. Sin embargo, las cámaras siempre estaban al acecho, y esas pocas imágenes que se filtraban solo alimentaban la curiosidad. Había una elegancia en su manera de comportarse, una especie de entendimiento tácito que sugería que había más de lo que se veía a simple vista. Y es que cuando dos personas comparten tanto tiempo juntas, especialmente en proyectos intensos como las grabaciones de una telenovela que requiere largas jornadas y mucha cercanía, es natural que se desarrollen fuertes lazos. La cuestión es hasta dónde llegan esos lazos. Las largas horas en el set, las escenas de intimidad, los momentos de estrés y de celebración compartidos, son ingredientes que forjan una conexión única. Y en el caso de Kerem y Hande esa conexión pareció florecer de una manera que para muchos superaba la amistad. Las miradas que se dedicaban en cada alfombra roja, los abrazos que parecían un poco más largos de lo estrictamente necesario, los comentarios en redes sociales que iban más allá de la camaradería,
todo tejía un tapiz de indicios que los fans más observadores sabían descifrar. Era un juego de sutiles pistas, una danza entre la discreción y la evidencia, que mantenía al público expectante. Uno de los momentos clave que marcó un antes y un después en la percepción pública de su relación fue el viaje de Kerem a Maldivas. Él compartió algunas fotos y vídeos de su estancia, y poco después, Ande también publicó imágenes similares desde el mismo destino paradisíaco. Si bien ambos intentaron presentar estas vacaciones como viajes individuales, la coincidencia fue demasiado grande para ser ignorada. Los fans y la prensa lo interpretaron como una clara señal de que estaban juntos, disfrutando de un tiempo a solas en un lugar remoto. Fue un momento donde la sutileza pareció desvanecerse, o al menos, la interpretación de esa sutileza por parte del público se inclinó fuertemente hacia la confirmación de su romance. Este episodio, que se convirtió en un tema de conversación global entre sus seguidores, fue el primer gran indicio público de que su relación iba más allá de lo profesional. La coincidencia de las Maldivas, un destino romántico por excelencia, y las publicaciones casi simultáneas pero escasamente conectadas, generaron un revuelo mediático. Los medios turcos y las redes sociales explotaron con teorías y análisis, y la idea de un romance secreto cobró una fuerza imparable. Aquellas imágenes, aparentemente inocuas, se convirtieron en la evidencia de oro para muchos. Después de este episodio, las apariciones públicas comenzaron a ser un poco más abiertas, aunque todavía cautelosas. Empezaron a seguirse mutuamente en redes sociales de forma más activa, y los me gusta y comentarios en las publicaciones del otro se volvieron más frecuentes y notorios. Parecía que la estrategia de mantenerlo en secreto estaba empezando a ceder, o quizás, simplemente, la relación se había consolidado tanto que mantenerla completamente oculta se volvía cada vez más difícil y, tal vez, menos deseable. Este cambio gradual en su comportamiento digital fue un proceso evolutivo. Lo que antes eran me gusta esporádicos, se transformaron en comentarios más personales y directos. Las interacciones en Instagram, Twitter y otras plataformas se convirtieron en un canal secundario de comunicación, un termómetro para medir la temperatura de su romance para los fans. Era como si estuvieran probando las aguas, sintiendo la reacción del público y encontrando un equilibrio entre su privacidad y el deseo de compartir su felicidad. La forma en que se apoyaban mutuamente en sus proyectos, comentando y celebrando cada logro, era una muestra de que su relación se estaba construyendo sobre bases sólidas y compartidas. Lo que siempre me ha llamado la atención es cómo ambos manejan su vida personal con una mezcla de privacidad y exposición. Por un lado, son figuras públicas que están bajo el escrutinio constante y por otro, demuestran una madurez y un respeto por su espacio individual que es admirable. No caen en el sensacionalismo barato y eso, creo yo, es un gran punto a su favor. Cuando han hablado de su relación, lo han hecho de manera serena, enfatizando el respeto mutuo, la amistad y el apoyo incondicional. Y es que en el fondo muchas relaciones exitosas, ya sean románticas o de amistad, se construyen sobre esas bases. Su capacidad para navegar la fama sin perder su esencia es un testimonio de su carácter. Han sabido proteger su intimidad de los excesos del escrutinio público, al mismo tiempo que han ofrecido destellos de su vida privada que han sido acogidos con cariño por sus seguidores. Han demostrado que es posible ser una pareja pública sin renunciar a la dignidad y al espacio personal. Hablemos de esos secretos que no son tan secretos, pero que a menudo pasan desapercibidos. Las entrevistas de Kerem sobre Ande son particularmente reveladoras. Él ha hablado de su inteligencia, de su talento, de su sentido del humor y de la gran persona que es. Son elogios que van más allá de la cortesía profesional. Se nota un cariño genuino, una admiración profunda. Y lo mismo ocurre cuando Ande habla de Kerem, aunque ella tiende a ser aún más reservada. Pero cuando lo hace, sus palabras están cargadas de aprecio y cariño. Estos pequeños comentarios, estas pinceladas de honestidad, son las que realmente pintan el cuadro de su conexión. Las entrevistas son un espejo donde se refleja el respeto y la admiración mutua. Kerem, con su franqueza característica, no ha dudado en expresar su admiración por la inteligencia, la profesionalidad y la calidez humana de Ande. Por su parte, Ande, más cautelosa pero no menos sincera, ha dejado entrever la profundidad de su vínculo a través de gestos y palabras escogidas. Es en estas declaraciones, en estas pequeñas confesiones, donde encontramos la verdadera esencia de su relación, lejos del brillo superficial de los titulares. Además de las palabras están las acciones.
Los viajes juntos incluso cuando se intentan disimular, las celebraciones de cumpleaños en las que se dejan ver juntos, las felicitaciones públicas en momentos importantes de sus carreras. Son gestos que, sumados, construyen una narrativa sólida. Piensen en las ocasiones en las que uno ha apoyado al otro en estrenos de películas o series, o en eventos benéficos. Esa presencia constante, ese respaldo, habla mucho de la profundidad de su vínculo. Sus agendas, a menudo apretadas, rara vez les impiden apoyarse mutuamente. Sea un estreno de película, una inauguración de exposición o una gala benéfica, la presencia de uno junto al otro se ha convertido en un símbolo de su apoyo incondicional. Estos gestos, a menudo discretos, son la confirmación de un equipo sólido, tanto en lo personal como en lo profesional. Son las acciones, más que las palabras, las que verdaderamente revelan la fortaleza de su conexión. Otro aspecto que me parece fascinante es la forma en que manejan la presión de los fans. El fandom de Kerem y Ande es increíblemente apasionado y, en ocasiones, muy exigente. Si bien esta devoción es un gran apoyo para ellos, también puede ser abrumadora. La manera en que han logrado mantener su relación relativamente privada, mientras siguen conectados con sus seguidores, demuestra una habilidad para establecer límites saludables. No permiten que la presión externa dicte el ritmo de su relación, y eso es muy sano. Han aprendido a gestionar la atención mediática y la expectativa de los fans, sin sucumbir a la necesidad de exponer cada detalle de su vida privada. Su habilidad para mantener un equilibrio entre la cercanía con su público y la protección de su intimidad es un arte en sí mismo. Han sabido canalizar el entusiasmo de sus seguidores en un apoyo positivo, sin dejar que la presión externa se convierta en una carga. Hemos visto cómo, con el tiempo, la discreción inicial dio paso a una mayor apertura. Las fotos en las que aparecen juntos en redes sociales, aunque no siempre sean fotos de pareja explícitas, son más frecuentes. La forma en que se comentan y se dan me gusta en Instagram es una especie de lenguaje secreto para sus seguidores, una confirmación constante de su conexión. Y cuando hablamos de secretos del romance, no nos referimos a algo oscuro o turbio, sino a esos detalles sutiles, a esa evolución natural de una relación pública. La transición de la negación inicial a la aceptación implícita ha sido un viaje fascinante. Las redes sociales se convirtieron en el escenario donde esta evolución se hizo visible, con publicaciones que, si bien no gritaban "estamos juntos", sí susurraban un "somos algo especial". Los comentarios cariñosos, las felicitaciones mutuas, las menciones en sus historias, todo construía una imagen de una pareja real y feliz. El hecho de que ambos tengan carreras muy exitosas e individuales también es importante. No se han convertido en una pareja que solo existe en función del otro. Ambos siguen creciendo profesionalmente y eso les permite mantener su individualidad dentro de la relación. Esta independencia es a menudo un pilar fundamental en relaciones duraderas y saludables. Han demostrado que el éxito individual no es un obstáculo para el éxito de la pareja, sino más bien un fortalecimiento mutuo. Su capacidad para celebrar los logros del otro sin envidias ni resentimientos es una prueba de la solidez de su vínculo. Mantener sus propias carreras les permite crecer como individuos y, a su vez, aportar más a la relación. ¿Y qué pasa con el futuro? Aunque es imposible predecir lo que deparará el futuro para Kerem y Ande, lo que sí sabemos es que han construido una base sólida de respeto, admiración y cariño. Han navegado las aguas turbulentas de la fama y la especulación mediática con una gracia que es digna de elogios. Los secretos que hemos revelado hoy no son revelaciones impactantes de última hora, sino más bien una compilación de los indicios, las señales y las confirmaciones sutiles que nos han permitido seguir su historia de amor. Hemos analizado su viaje, desde la chispa inicial en el set hasta su consolidación como una pareja admirada. Hemos visto cómo la discreción se ha ido transformando en una apertura gradual, siempre manteniendo un aura de respeto por su privacidad. Hemos visto cómo su relación evolucionó desde la complicidad en el set de Senkalkam, hasta convertirse en una pareja consolidada y admirada. Analizamos los momentos clave como el famoso viaje a Maldivas y la importancia de sus interacciones en redes sociales y sus declaraciones públicas, por tímidas que fueran. Descubrimos que los secretos de su romance radican en la autenticidad de sus sentimientos, el respeto mutuo y la fortaleza de su vínculo, más allá de los titulares. Los verdaderos secretos de su romance no son oscuros o escandalosos, sino la belleza de una conexión genuina que ha sabido florecer en medio de la vorágine de la fama. Son la prueba de que el amor, cuando es real, encuentra su camino, a veces con discreción,
a veces con audacia, pero siempre con la fuerza de la verdad. Su historia nos enseña que incluso en el ojo del huracán mediático, es posible construir una relación sólida basada en el respeto, la admiración y un profundo cariño mutuo. Así que si te ha gustado este viaje al corazón del romance entre Kerem y Hande, te invito a que dejes tus comentarios abajo. ¿Qué te pareció este análisis? ¿Tienes alguna otra teoría o detalle que crees que deberíamos haber mencionado? Me encantaría leer tus opiniones y seguir la conversación. Tu perspectiva es fundamental para nosotros. Y por supuesto, si este vídeo te ha entretenido o te ha resultado informativo, no olvides darle un gran me gusta. Tu apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Comparte este vídeo con tus amigos y familiares, especialmente si también son fans de esta carismática pareja. Y si aún no lo has hecho, por favor, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo.